Segundo bloque de Mejor Energía TV en este programa 81 que estamos compartiendo con todas y todos ustedes a través de cn247.tv. Si nos estás viendo desde afuera de Neuquén y Río Negro, aquí en el canal 24/7 en los servidores de cable, todos los miércoles a las 21. Vamos a compartir ahora la entrevista que estuvimos realizando con Nicolás Gadano, un economista, un analista del sector energético, economista jefe de Empiria Consultores, en la que, bueno, hace una mirada, un paneo de los principales temas de la coyuntura del sector energético, de la política, de la economía, de ese proceso de expansión también, con oportunidades y desafíos que les venimos describiendo programa a programa. Sin más, entonces, compartimos la entrevista que hicimos hace algunos minutos con Nicolás Gadano. Nicolás, bienvenido a Mejor Energía TV. Muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes, un gusto estar. Bueno, la idea es hablar un poco de la coyuntura macro vinculada al sector energética, también pasar un poco por los temas locales, a ver cómo estás mirando el escenario en este momento del año. Bueno, uno de los temas y que viene siendo parte de la agenda, no, es la expansión de Vaca Muerta, es, bueno, esa realidad que es la creciente producción, los niveles de inversión relativamente sostenidos e incrementados en los últimos años aquí en la provincia de Neuquén. Nos preguntábamos, y me preguntaba particularmente por la coyuntura macro en esa expansión, ¿no? Esos grandes objetivos de gas natural licuado, de las obras de infraestructura. ¿Cómo ves vos el escenario macro argentino si con el recurso alcanza y qué tanto alcanza, digamos, ¿no? Esta creciente producción encabezada por YPF y un puñado de empresas. ¿Cómo ves ese escenario y los desafíos que tiene Argentina en ese camino? Mira, efectivamente está bueno esto de con el recurso alcance, eso me lleva a pensar, el recurso está, o sea, del lado de la industria y del recurso y de Vaca Muerta, la formación, la geología, el conocimiento de- de- del sector, de los yacimientos, la baja de costos, todo el ecosistema contribuyó a que hoy Vaca Muerta no es un prospecto, o sea, es clarísima la capacidad productiva. De hecho, ya explica, a veces la gente cree que sigue siendo una promesa, es importante que sepa que explica más de la mitad de lo que hoy producimos de petróleo y gas. Ahora, el tema es que todos sabemos que puede producir muchísimo más, y yo creo que ahí el gran inconveniente de los últimos años, y que todavía sigue siendo una restricción, es la macro. Y de la macro en particular hay algunas cosas que en la era Milei empiezan a mejorar y otras que todavía están pendientes. La más importante para mí es completamente macro, que es el cepo. Es decir, con el cepo y las restricciones tan estrictas y tan fuertes para mover de entrada y de salida dólares, ya sean de importaciones, que eso mejoró bastante porque hubo un momento que directamente las compañías no sabían qué podían traer y qué no. Y en una industria tan capital intensiva como la petrolera, en donde inevitablemente, más allá de los proveedores locales, hay que traer equipos, hay que traer cosas, pero también hay que traer plata y poder sacarla, poder girar dividendos, poder endeudarse sin el temor de que no sabes si vas a poder servir digamos, pagar los servicios de la deuda. Entonces, el cepo, que es un problema en general para toda la economía, yo creo que para esta industria y para esa capacidad de poner en valor los recursos que ya están y que las compañías tienen y conocen y saben cómo extraer, y que por otro lado en el caso del petróleo el marco regulatorio está bien, después podemos hablar un poco del proyecto de ley de hidrocarburos, pero para mí no es una condición para que Vaca Muerta crezca a un ritmo más acelerado ese cambio legislativo. Con la ley actual, una buena macro, condiciones de mercado más o menos razonables, Vaca Muerta vuela. Entonces, y con estos precios internacionales, en particular para el petróleo, la industria está en condiciones de crecer a tasas muy superiores a las que viene creciendo, ¿no? Basada en Vaca Muerta. Hay una mención positiva, pero también con algunos reparos, es, bueno, este gobierno arrancó con mucha claridad respecto a la idea de que había que eliminar el retraso en el precio de los combustibles, de los derivados del petróleo. Retraso me refiero a estas cosas de pisarlos artificialmente, muchas veces sin una norma, sino usando YPF para eso.
y que eso empuja los precios del crudo doméstico para atrás, ¿no? Si los precios de las naftas y el gasoil están distorsionados, artificialmente bajos, a tal punto que venían, ¿te acordás? Venía gente de los países vecinos. Bueno, eso metió una brecha durante muchos meses entre el precio local del crudo y el precio de exportación muy importante que genera mucho ruido, porque ahí, claro, todos quieren exportar y nadie quiere vender en el mercado interno. Solo lo que necesitamos es que los precios sean de competencia, que se pueda exportar, todo el que quiera exportar exporte, el que quiera importar gasoil lo importe a precios internacionales y que los precios locales reflejen eso. Yo te decía, el inicio de mi ley fue muy claro en eso, los precios de los combustibles aumentaron creo que más que ninguno, pero ahora el gobierno volvió a esa idea de quizás con una mirada muy de corto plazo, de bajar, ¿no? De lograr que en abril la inflación sea de un dígito. Y bueno, y ese proceso no se completó, sigue habiendo una brecha mucho más chica que la que había antes. Yo creo que hay que completar eso y en algún momento no solamente que los precios estén más cerca, sino que haya libre competencia para exportar crudo, derivados, importar derivados, que no se pueda esto de que te tacho la exportación. Eso es muy importante para que la industria confíe, invierta y produzca más con una clara orientación al mercado externo. Hoy, incluso casi en gas, salvo el pico del invierno, es una industria que ya abastece por completo el consumo interno y que entonces toda esta expansión que puede dar Vaca Muerta, y no solo Vaca Muerta, ¿no? Porque hay otros proyectos interesantes. Por ahí me desvío un poco, pero en estos días No, no, está bien, está muy bien. llegó el buque que va a perforar el pozo exploratorio offshore, Ujú. inédito para Argentina, un pozo a esa profundidad y con esas características, y con una chance de éxito importante. Bueno, si se abre ahí una ventana productiva, son otros 300.000 barriles, otro Vaca Muerta en un punto, ¿no? Ni hablar que Así sí. que la expectativa es muy positiva. Bueno, falta que el gobierno, que tiene una orientación para mí correcta respecto a esta industria, pueda terminar de llevar ese programa adelante, ¿no? Ujú. Hay un tema clave en todo en lo último que estuviste mencionando, varios temas muy, muy interesantes. Siempre volvemos a esa condición política posible para sostener esas modificaciones estructurales, ¿no? Decías, el gobierno acelerando en la liberación de precios, una mirada, acaso en el último mes, un poco más contemplativa respecto a esos efectos, sobre todo en esa necesidad política que tiene de sostener su precepto de campaña de no incrementar los datos de la inflación. Bueno, eso, la cuestión del déficit que hemos estado viendo en las últimas horas como un tema también muy, muy importante. ¿Cuál es la fórmula? Digo, porque termina siendo siempre, o sea, la necesidad de, entre comillas, sincerar esos precios, clave para ese despegue que vos mencionás, y al mismo tiempo condiciones políticas. ¿Hay una velocidad? ¿Hay acuerdos que no se alcanzaron, que se debieron alcanzar? ¿Es la senda que está transitando ahora el gobierno en esa búsqueda en el Congreso? ¿Cómo ves ese contexto? Bueno, es difícil, o sea, por eso también siempre es mucho más fácil, es lo que la gente debería, y creo que está entendiendo, que claro, si uno aplaude al tipo, o sea, el costo de volver a poner los precios de la energía donde tienen que estar, lo paga el que lo hace. Y el beneficio político de cortísimo plazo lo recibió Massa cuando pisó los precios del petróleo, pero eso es un engaño, ¿no? Porque es muy costoso abaratar las cosas artificialmente sabiendo que después se le van a explotar a alguien. Entonces, ahora, el gobierno que lo dijo en campaña que lo iba a hacer y lo está haciendo, y bueno, se enfrenta a esas dificultades. De hecho, vos mencionabas la cuestión fiscal, el presidente la resaltó en cadena nacional incluso. Yo estoy muy de acuerdo en que hay que equilibrar las cuentas públicas. Ahora, si parte de ese equilibrio es no pagarle a los productores de gas el plan gas o a los generadores eléctricos la generación, y bueno, empezás a también tener ruido. Y con esto de la liberación de los precios, yo creo que fue una mala señal y que ha generado cierta inquietud en el sector petrolero también, es lo de las prepagas, porque sin entrar al detalle de ese mercado, que tampoco lo conozco tan bien, es uno de los precios que cuando uno mira, como pasa con el petróleo o con las naftas,
todo el año 2023, ¿no? El último año de campaña de Plan Platita del gobierno anterior, pisó esos precios, los de las prepagas también, respecto a la inflación. Entonces son precios que se tienen que recuperar. Lo mismo le pasó al petróleo. Ahora, el gobierno al principio tuvo un enfoque muy abierto y incluso fomentando con el DNU que las que prepagas recuperen ese retraso, y ahora se arrepintió. Entonces, también a veces hay un temor en esta industria de decir, bueno, esperemos que no se arrepientan de la idea, de la convicción de que los precios de los combustibles, el gas es más delicado, pero la cadena del crudo tienen que ser precios en competencia y que Argentina tiene las condiciones para que sea así. Está clarísimo. Nicolás, bueno, mencionabas y hacías contextualizabas el escenario local, bueno, la cuestión política. En ese tema preponderante en los últimos 2, 3 años, sobre todo de modo cada vez más acelerado, ¿no? La variante del gas como esa oportunidad de Argentina, primero en ese plan de expansión en la región sudamericana, el horizonte de esta década, eventualmente del GNL, del gas natural licuado. ¿Cómo ves el rol de las productoras respecto bueno, de la competitividad y el rol del Estado en eso también? Si estamos transitando un camino bueno, de un pronunciamiento político, bueno, obras de infraestructura a cargo del sector privado, alguna ambigüedad respecto a eso también cuando comienza a apretar un poco el tema de la demanda interna de gas, la reducción de gasoducto norte, por caso, esa posible expansión desde donde Argentina también podría encontrar una variable muy importante para su macro, pero al mismo tiempo, bueno, la necesidad de competir fuerte con, bueno, mercados afianzados hace décadas, ¿no? Estados Unidos, Qatar, Australia, en ese escenario ideal hacia futuro. ¿Cómo ves esos deberes o esas tareas internas respecto al sector privado y respecto del sector público? Mira, es interesante poner el foco un poco en gas. Yo mencionaba que aparte es el combustible más importante de nuestra matriz energética y donde también en Vaca Muerta tenemos un potencial fenomenal. Y el ejemplo es lo que hizo Tecpetrol en su Fortín de Piedra, ¿no? En un área muy pequeña, hoy produce, no sé, ya debe estar en 20 millones de metros día, no me acuerdo exactamente, pero ahora ahí, en contraste con el petróleo, el mercado, hay varios problemas, ¿no? O sea, primero que el mercado petrolero está con precios muy sostenidos, que son muy atractivos para los precios que puede manejar Argentina. O sea, digo, una paridad de exportación de 70, 80 dólares es espectacular para Vaca Muerta. Y el petróleo es mucho más tradable, es mucho más fácil de comercializar y de hecho nosotros ya tenemos infraestructura, el oleoducto trasandino que se tuvo que reacomodar un poco, pero está funcionando de nuevo. Las compañías privadas te hacen los oleoductos, es más fácil la regulación ahí, ¿no? Eh, entonces es como más incremental y más fácil exportar petróleo al mundo y los precios son muy buenos. En el gas, primero con los precios internacionales tuvimos ese pico preguerra y guerra en Europa, en donde de repente, claro, uno decía, bueno, si el LNG va a estar a 40 dólares y aguanta cualquier cosa, ¿no? Hacemos Claro. plantas, hacemos gasoductos. Eso viste que cambió mucho, o sea, los precios bajaron, el precio en Europa está en 10 dólares, el precio en Estados Unidos está más bajo que en Argentina, el LNG en Japón, es decir, ya es un mercado atractivo, pero que si uno toma, como inevitablemente podés hacer si sos productor en Argentina, sos price taker del mundo, o sea, y entonces decís, bueno, si yo tengo que poner el gas en tal lugar a tanta plata, porque es el precio que me va a pagar el mercado, hago el cálculo para atrás y ya los números no me cierran tanto, ¿no? Para Claro. estos grandes proyectos de LNG. Y en gas, a diferencia en petróleo, donde vos producís más, exportás más, vienen más barcos, sacás por el Pacífico, sacás por el Atlántico. Bueno, ese mercado regional que vos mencionabas tiene un límite. Tenemos gasoductos, no sé, podemos llegar a 30 millones de metros. Hoy estamos exportando, no sé, 10 millones. Podemos exportar más a Chile. Hoy leí hace unos días que los paraguayos dicen, bueno, hace un gasoducto. Bueno, esos proyectos trinacionales son complicados. Naturalmente hay una oportunidad, porque la alternativa para Brasil es el LNG que importa. Claro. Entonces ahí uno compara y dice, y bueno, por ahí es un proyecto que cierra, pero
pasar por Bolivia o pasar por Paraguay. Eh, y está la famosa planta de LNG. Y ahí vos decías el Estado versus los privados. Es un tema interesante porque naturalmente yo creo que en el mediano plazo sería óptimo dar las condiciones para que Argentina desarrolle negocios privados de midstream, que en el mundo Claro. son habituales. En Estados Unidos hay compañías especializadas, son negocios con mucho menos riesgo en un país normal que el upstream, porque no tiene riesgo geológico, es como un taxi, te diría alguno de midstream, ¿no? Ujú. Eh, Ahora, es un taxi cuando vos tenés una regulación y un país y un mercado donde se paga la tarifa de taxi. Ahora, si es un taxi en donde el pibe que te falta que se baja y no te paga o te saca un chumbo y te lo pone en la cabeza y no vas a invertir en taxis. Claro, Entonces, hay una etapa en la que hoy, en la que si vos decís, no, voy a hacer gasoductos contra una tarifa en dólares que te prometo, regulada. Hoy no invierte nadie, porque Argentina ya defolteó ese tipo de contratos. Tenemos todavía que pagar juicios por contratos defolteados de ese tipo. claro, Que más adelante reconstruyamos eso está buenísimo. Hoy, que fue lo que pasó con el NK y lo que le pasa un poco al gobierno, este gobierno, que dice yo obra pública no voy a hacer, con la reversión que mencionaste del gasoducto norte, es que hoy los privados no te lo van a hacer. Por ahí dentro de un año sí, pero hoy difícil. Y si no lo hace el Estado, tenés un lío, porque se te cae el abastecimiento de gas en el norte y podés tener un blackout eléctrico, no de gas, por las usinas térmicas. claro, Entonces, hay una cosa muy delicada que es cómo vas construyendo las reglas de una economía más privada, abriendo oportunidades para el sector privado, que yo creo que va a tener una dinámica mucho más interesante. Pero en la transición también construís desde el Estado, desde las empresas estatales, cubrís esas urgencias que hoy no tenés otra herramienta. Entonces ahí creo que el gobierno tiene que ser muy pragmático y muy inteligente de dar las señales de largo plazo, pero ser pragmático en el corto de no generarse un problema. Lo mismo aplica en el sistema eléctrico, donde el gobierno está muy tentado y muy agresivo de abrir la cuestión de Camesa, ¿viste? Que es la que concentra todo, y empezar a desintermediar, que me parece genial, pero ojo de cómo lo haces, ¿no? El timing y el momento en el que lo haces, eh, esa transición es muy delicada. claro. Nicolás, hablabas en el arranque de la entrevista, mencionabas como uno de esos temas también de importantes en este momento, o a reseñar, el nuevo proyecto de ley Omnibus, cuando hablábamos con, bueno, referentes políticos, legisladores, gobernadores, ministros, te dicen, bueno, la verdad, un poco lo que estaba funcionando. Está bueno buscar algunos acuerdos en momentos políticos complicados, en un gobierno nuevo, disruptivo en sus modos, en sus formas, y que estamos conociendo, ¿no? Eh, ¿Qué mirada tenés respecto de, bueno, de ese escenario de debate, de discusión? ¿Pudiste ver, analizar un poco en detalle los anteproyectos? ¿Qué nos podrías aportar en ese sentido? Mirá, lo leí, yo parto de la base, como te decía, que creo que en mucha gente es compartida, que la ley 17319 es una ley vieja, de hecho está armada para otro mundo petrolero, no solo en lo tecnológico, sino que era un mundo en el cual el dominio era nacional, en 1967, había muchas empresas, estaba dominado el sector por YPF y Gas del Estado, o sea que necesita una actualización. Pero dicho esto, esa ley ha sido lo suficientemente plástica y flexible para trabajar adecuadamente en momentos más estatales y en momentos muy privados, como la década del 90, que fue una década muy privada, muy abierta, que fue el pico de producción de petróleo y gas. Bueno, de gas creo que un poquito después, pero ¿no? Con enormes exportaciones, hicieron los oleoductos. Entonces, repito, para mí no era una prioridad, no es una prioridad modificar la ley de hidrocarburos. Que esté bien en algún momento de tranquilidad actualizarla con cuidado, porque también cuando uno abre eso es una caja de Pandora, porque hay muchos intereses que entran ahí. Claro, Entonces el proyecto original para mí fue un poco inconveniente en el timing y
inconveniente también en los contenidos, lo que fue en la primera versión de la ley bases. Confuso en cuanto a roles de las provincias y de la nación, casi como que el que lo escribió por momentos no distinguía que el dominio es provincial. Confuso en algunos objetivos, ¿no? La maximización de la renta como objetivo de la política de petróleo nacional a mí me parece que es un error. Eh, esta berrinche de que no haya prórrogas de las concesiones, es decir, y ahora quedó una cosa un poco más adecuada, pero medio un híbrido también, ¿no? Porque a ese proyecto Claro. original le metieron mano otros, incluso las provincias. Ujú. Bueno, tiene algunas cosas positivas, que es una orientación más exportadora, ¿no? No darle tanto peso al autoabastecimiento, menos intervencionista. Ahí me preocupa también, así como yo dije, creo mucho en una economía muy libre de la cadena del crudo, en el gas no es lo mismo. El gas es un mercado en Argentina que no es como Estados Unidos, donde tenés una red que te permite competencia gas to gas fenomenal. Nunca hubo competencia en gas acá, en el upstream, nunca. En teoría hubo algo en los 90, pero el precio del gas lo manejaba YPF. Entonces, yo no sé si mucha gente pensó que ahora en la ley va a haber una prohibición de cualquier intervención en los precios del gas. Qué sé yo, el último plan gas que se hizo, que fue Ujú. razonable, todos creemos que fue razonable, el Estado le puso un precio tope. En el gobierno de Macri, Aranguren puso sendero de precio del gas, es decir, no es tan fácil ir a un mercado competitivo libre del precio del gas. Eh, y bueno, entonces, a mí el proyecto mucho no me convence, ¿no? Tiene cosas positivas, creo que Ujú. aparecieron cosas que faltaban de almacenamiento de gas, pero creo que era un proyecto más para discutir en un momento más tranquilo Claro, de la economía argentina. está clarísimo. Contexto, vuelta al contexto mundial también, ¿no? Es otro de esos extractores de Medio Oriente, de conflicto permanente, el impacto local de precios que también cruzó lo que estuviste mencionando en algún punto, ¿no? Sobre todo con el precio del crudo, la plancha o el freno del precio del combustible interno a través de YPF. ¿Ves algo diferente? ¿Ves alguna oportunidad adicional? Siempre pensando bueno, en ese contexto complicado a nivel internacional, bueno, que estamos viendo 3, 4 años de la pospandemia terribles en este escenario, ¿cómo Argentina puede encontrar ahí alguna oportunidad o algún camino que era insospechado? ¿Hay una influencia de ese entorno también internacional? Mira, por un lado siempre está que no mencionamos esta suerte de amenaza para la industria en su carácter potencial de fuerte exportadora, la local, de la transición energética, ¿no? Y esa idea de que hay una ventana que se puede ir cerrando porque el mundo quiere transicionar hacia combustibles más limpios. Bueno, eso sigue estando ahí y es real y hay que tomárselo en serio, pero a la vez uno ve que el mercado de crudo sigue creciendo, o sea, no cae el consumo de crudo, crece un poquitín, Claro, el de gas también. Y yo creo que, nada, las tensiones geopolíticas, la última latente es la de Medio Oriente, te revelan no solamente que podés tener momentos, o sea, que respecto de los precios actuales es más alto quizás el riesgo a la suba que a la baja, especialmente en crudo, y que además Argentina puede ser un proveedor desde una zona relativamente tranquila del mundo, ¿no? En términos de logística, en términos de las rutas para ir hacia los principales consumidores, no pasamos por ningún estrecho de no sé qué, ¿no? Entonces, son todos datos que alimentan algo que ya venimos hace tiempo pensando, que es, pongámonos de acuerdo y logremos expandir a tasas más aceleradas esta claro, producción, porque siempre está claro, la amenaza de ese mercado que se puede ir cerrando y están estas cosas de la coyuntura que hacen que por ahí los precios sean muy atractivos, ¿no? Así que yo creo que todo va en línea de eh, destrabar lo más rápido posible el potencial de la industria, ¿no? Y de Vaca Muerta. clarísimo. Nicolás, muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, un gusto escucharte también acá en Mejor Energía TV. Muchísimas gracias.
Gracias a vos. Siempre un gusto estar en Neuquén. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Nicolás Gadano con esa mirada interesante respecto del mercado energético argentino, del rumbo de la economía, de la mirada respecto de los principales lineamientos políticos a nivel nacional y su vinculación también con los desarrollos no convencionales, con el mundo energético en términos generales. Siempre interesante leerlo y escuchar lo que dice Nicolás Gadano. Era parte de la propuesta también de compartir con ustedes diversas miradas como lo hacemos habitualmente, no solo la que podemos hacer desde aquí, desde la provincia de Neuquén, al calor, al fragor de los principales desarrollos energéticos aquí en la provincia. Punto final para este capítulo 81 de Mejor Energía TV. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, van a poder acceder a este contenido también a través de nuestra plataforma mejorenergia.com.ar, allí en el apartado de TV, donde tienen el resto de los programas disponibles con las entrevistas y con el análisis habitualmente. Nosotros, a través de la señal de 24/7 o a través de la plataforma de streaming Twitch, o la otra posibilidad que también tienen para seguirnos en este formato es cn247.tv. Nos vamos a estar reencontrando el próximo miércoles desde las 21. Si no, como les decía, pueden acceder a mejorenergia.com.ar y también ver el programa atemporalmente. Muchísimas gracias por estar del otro lado. La seguimos en la próxima.